Dios afila nuestro carácter, el ejemplo de Pablo y Timoteo. Proverbios 27:17. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Segunda de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses 2, del 19 al 22. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Segunda Timoteo 3, del 10 al 11, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Primera de Timoteo 4, del 14 al 16. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Proverbios 27:17. Así también Dios usa personas y circunstancias para afilar nuestro carácter. ¿Qué significa para ti que Dios afila tu carácter? Es precisamente usar circunstancias difíciles, ásperas, en donde moldea nuestro carácter para bien. El objetivo de este estudio es reconocer cómo Dios usa relaciones, pruebas y la formación espiritual para moldear nuestro carácter y cómo podemos responder con fidelidad. Pablo como mentor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 6, lo vimos y lo leímos en la lectura previa de la sesión de hoy. Pablo recuerda a Timoteo avivar el don de Dios y vivir con poder, amor y dominio. La observación que podemos tener de este texto es que Pablo no solo enseñaba doctrina, sino que formaba carácter. El ejemplo aquí es su insistencia en la valentía frente a la timidez de Timoteo. ¿Qué aplicación práctica vemos nosotros? Dios valiéndose de mentores, líderes y hermanos en la fe para confrontarnos, animarnos y moldearnos. Y es importante
que entendamos que la mentoría de una persona que está afilando nuestro carácter muchas veces va a ser a nivel de confrontación, como la que tuvo Pablo con Timoteo en este texto. Ánimas, ánimo. Además de confrontar, Pablo estaba animando a Timoteo y moldear. También Pablo, en esa mentoría filosa, moldeó a su discípulo. Timoteo como discípulo. El texto clave fue Filipenses 2 del 19 al 22, que también leímos al inicio de la sesión. Pablo describe a Timoteo como alguien que sirve como hijo a padre. ¿Qué observamos? Observamos a Timoteo aprendiendo humildad, servicio y fidelidad, caminando junto a Pablo. El carácter fue afilado en la práctica y no tan solo en la teoría. Aplicación para nosotros en la actualidad. Dios afila nuestro carácter cuando aceptamos ser enseñables, obedientes y perseverantes. Una de las grandes falencias que se tiene a la hora de querer que nuestro carácter sea afilado es que no estamos para que nos enseñen. No somos obedientes y tampoco somos perseverantes. Ante el mínimo obstáculo, abandonamos todo, tiramos la toalla. Vemos en Timoteo que ante sus muchas virtudes, lo que demuestra es que se dejó enseñar, obedeció lo que aprendió y perseveró en ella hasta lograr el carácter que Pablo está encomiando y describiendo. El proceso de afilamiento. En el proceso de afilamiento vamos a ver las circunstancias difíciles. Y en el caso de Pablo y Timoteo, vemos que ellos enfrentaron persecución, viajes agotadores y oposición. El principio que sale a flote es el carácter que no se forma en comodidad, sino en pruebas. En el texto clave que leímos al inicio de la sesión, segunda de Timoteo 3, del 10 al 11, Pablo recuerda a Timoteo las persecuciones y cómo Dios lo libró. Y la aplicación para nosotros. Dios usa pruebas para fortalecer nuestra fe y hacernos útiles en su obra. Pablo empieza en este texto diciendo que Timoteo lo había seguido en virtudes como doctrina, conducta, fe, longanimidad, etc. Pero también Pablo destaca que Timoteo lo siguió en las tribulaciones, en las persecuciones, en las pruebas, etc. En el proceso de afilamiento, las circunstancias difíciles van a ser las que precisamente nos saquen el filo, nos pulan, nos quiten el óxido y podremos servir mejor a Timoteo. Podremos servir mejor a Dios. En conclusión, el resumen, tenemos que Pablo afiló a Timoteo con enseñanza y ejemplo. Timoteo aceptó la corrección y se dejó formar. Dios usó esa relación y pruebas para afilar
el carácter de Él. Por lo tanto, Dios usa relaciones y pruebas para afilar nuestro carácter. Preguntándonos finalmente, ¿qué área del carácter necesitamos afilar hoy por Dios? Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, en los versos del 12 al 16. Primera de Timoteo 4, versos del 12 al 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por último, estos versos que acabamos de releer, vemos a Pablo en esa labor de mentoría con Timoteo, pero lo hace a la distancia, viéndose obligado Timoteo a practicarlo. Sabemos que hubo un tiempo en que Timoteo estuvo alejado de Pablo y Pablo le pide regresar a verlo porque él le era de mucho ánimo. En esta exhortación última que Pablo hace a la distancia, dice que ninguno tenga en poco la juventud de él. Le dice, sé ejemplo. Y sé ejemplo en las diferentes áreas a mencionar. Palabra, saber cómo hablar, conducta, saber cómo comportarse, amor, espíritu, fe y pureza. Y sigue diciendo, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le insta a que ocupe su parte intelectual y en su labor ministerial. Lectura. Nutre tu mente. Exhortación y la enseñanza. Desarrolla tu ministerio. Y le dice lo mismo que vimos en pasajes anteriores. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece. Timoteo obviamente se ocupó en ellas y permaneció. Nosotros debemos ocuparnos de los consejos de quienes nos guían, de quienes están tratando de sacar de nosotros el filo, el mejor filo, y nos pide que persistamos en ello. Permanece en ello, permanecer en ellas, para que haya aprovechamiento evidente. De la única manera que el filo se va a notar es cuando nosotros, recibiendo de buena gana, siendo enseñables, humildes, obedientes y siendo disciplinados, todas estas marcas de carácter van a ser evidentes a los demás. Y al final dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Una de las cosas que va a hacer resaltar el carácter nuestro va a ser precisamente cuidarnos de nosotros mismos, porque engañoso es nuestro corazón y perverso, más que todas las cosas, y de la doctrina, y de lo que enseñamos.
porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Un cristiano con un carácter afilado por las circunstancias que haya experimentado y que haya aprovechado de manera positiva, cuando se cuida de sí mismo y de la enseñanza que está recibiendo, al compartirla a los demás, lo que va a estar impartiendo es salvación en Cristo Jesús. Y no solamente salvación para quienes los escuchan, sino que va a estar demostrando que él mismo es una persona que ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Oremos para que Dios afile nuestro carácter en paciencia, en valentía, en humildad, etc. El Señor les bendiga.